para que tengan apunte, para que lo lean, para que lo vean. Así que, bueno, vamos a empezar vamos a empezar con la clase de hoy, ¿sí? La última clase, ¿qué fue lo que vimos? Habíamos visto los tipos que había de paneles. Sí, Habías mencionado uno bifrontal muy por arriba. sí, En los tipos de conexiones, on-grid, off-grid y muy mixta. bien, muy bien. Y cómo estaba formado un panel, creo que también lo diste. Sí, sí, eso también lo vimos. Bien, hasta ahí bien, ¿no? Eficiencia estuvimos bien. Ah, Sí. vimos eficiencia también, sí, eso me acuerdo. Sí, sí. Bueno, cualquier cosa ya saben, tienen la clase de la semana anterior, ¿sí? La pueden revisar ahí y hacerme preguntas igual. Bueno, vamos a empezar con el día de hoy. Dijimos principalmente que teníamos dos tipos de sistemas, ¿no? Sistema on-grid, que eran los que eran conectados a la red eléctrica, ¿sí? Y los sistemas off... Sí, ¿no? Presentándola. Sí, Sí. ok. Y los sistemas off-grid. ¿Cuál es la diferencia de uno y el otro? Que uno era conectado a la red, ¿sí? Uno se conectaba a la red. ¿Para qué? Para inyectar. No, vamos a poner primero eh, para abastecerse de energía, ¿sí? Para complementar la energía. Ya lo escribí otra vez mal. Abastecerse, abastecerse de energía. Abastecerse de la red eléctrica. ¿Y para qué otra cosa más? Para inyectar energía en la red, ¿sí? Y el sistema off-grid, ¿cuál era la particularidad? ¿Cuál era la particularidad? Que no estaba conectado a la red, ¿sí? No estaba conectado a la red. Se podía decir también que es un sistema aislado, ¿sí? Aislado de la red. Y es un sistema autónomo, ¿no? Bueno, disculpen, me agarró El COVID. estornudación. Eh, Uy, otra vez. Bueno, este es mi gran problema de estos meses. Septiembre, una vez que empiezo a estornudar, no paro. Ay, Dios. Disculpen, Pasa que empiezo a hablar y me va a salir otro. Estoy seguro. Bueno, voy a arrancar. Disculpen. Bueno, entonces tenemos el sistema on-grid y off-grid. Estos, vamos a empezar hoy a hablar de los sistemas off-grid, ¿sí? Espérenme. Les voy a poner un esquema, así vean cómo, de qué estamos hablando, ¿no? De los sistemas off-grid, que básicamente sería, sí, espérenme, eh, ver el zoom. Ajustarte esto. Ah,
Bueno, básicamente, ¿sí? ¿Cuáles serían los componentes que tenemos en este sistema aislado off-grid? ¿Y cuáles serían las aplicaciones que podemos encontrar para este sistema off-grid? ¿Alguno que me quiera responder, que no esté almorzando? Están los paneles, Muy bien, los paneles inversor, solar. Vamos por orden, ¿sí? Paneles. Ahora lo vamos a ir... bueno, paneles ya hablamos un poco, pero vamos a ir anotando uno por uno. Regulador de carga, ¿sí? Sería el otro. Un banco de batería, y acá es donde tenemos, digamos, el componente principal, ¿sí? De nuestro sistema fotovoltaico off-grid, o sea, aislado, ¿sí? Porque quiere decir que no vamos a tener, eh, o sea, si estamos aislados de la red eléctrica, no vamos a tener, digamos, en caso de no poder abastecer a nuestro sistema, ¿no? A la carga del electrodoméstico que tengamos, o a la carga, digamos, no vamos a poder administrar la energía si no tenemos la suficiente energía, ¿sí? Y si no tenemos, digamos, energía solar, ¿sí? Activa en ese momento. Entonces, si no tenemos, tendríamos que tener un lugar donde almacenar la batería, perdón, la energía, la corriente eléctrica generada por esos paneles solares, y eso lo vamos a almacenar en un banco de batería, o también llamados acumuladores. Acumuladores. Y ahora aparece otro componente, ¿sí? Que sería el inversor, ¿sí? El inversor de corriente. ¿Qué corriente era la que generaba nuestro panel solar? Continuo. Corriente continua. Entonces, DC AC. a AC. AC. Muy bien. Y por último, tendríamos que tener la carga, ¿no? La carga, perfecto. Bueno, función principal de los paneles, entonces, es recolectar, ¿sí? La energía solar y pasarla a energía eléctrica, ¿no? Esa sería la función principal de los paneles fotovoltaicos, Sí. ¿sí? digamos que Sí, sí. sí. Sí, perfecto. Entonces, sería... ¿por qué quedó subrayado? Ahí está. No, convertir mejor. Convertir la energía eléctrica, la energía solar en energía eléctrica. La energía solar en energía eléctrica. Bueno, esto ya lo vimos, ya sabemos. Ahora, regulador de carga. ¿Qué creen que puede hacer el regulador de carga para ustedes? ¿Tienen idea? Y controlar que las baterías no se sobrecarguen, supongo. Muy bien. Bueno, Es como una especie de estabilizador. es una especie de... Estabilizador. Sí, se podría decir, o sea, es un sinónimo, está bien. El función, digamos, del regulador de carga es
se va a encargar, digamos, de administrar la carga al banco de batería, ¿sí? A regular el voltaje, ¿sí? Y también va a regular la descarga de la batería. O sea, va a utilizar la energía solar, ¿sí? La corriente continua. Esto decíamos que si era de 36 celdas, iba a estar generando aproximadamente 18 voltios, ¿sí? Pero depende cómo sea la característica de la batería, de los voltajes que sea la batería, cómo estén formadas las celdas de esa batería, la construcción, vamos a cambiar, digamos, tenemos que regular ese voltaje que tenemos que cargar a las baterías, ¿sí? Otra cosa, este panel no siempre va a dar de salida los 18 volts, ¿sí? O 12 volts, ¿sí? Entonces tendría que regular ese voltaje y inyectarlos a la batería, regulando la carga y también regulando eh, cuánto de carga, digamos, cuando ya esté llena la batería, digamos, parar de administrar la energía, ¿sí? Después también lo que hace es regula la descarga de la batería, ¿sí? Entonces, lo que hace el regulador de carga es encargarse, si es el encargado. Ay, ¿cómo elimino el subrayado? Control U. Es el encargado. Es el encargado del proceso de carga, y de descarga de los acumuladores o baterías. O baterías. ¿Por qué, digamos, también tiene que controlar la descarga? Bueno, lo vamos a averiguar en un ratito mejor, pero para que no se desgaste la batería, ¿sí? Por eso te tiene que encargar tanto de la carga y la descarga, digamos, de la batería. Bueno, ¿qué sería entonces la función principal de los acumuladores? ¿Cuál sería? Almacenar la energía de corriente continua, ¿sí? Acuérdense que la corriente alterna no se podía almacenar. Almacenar la energía de corriente continua generada por los paneles fotovoltaicos para un uso a futuro. Bueno. Oh, ¿qué hice? Control Z. Y el inversor sirve entonces para convertir
convertir la energía eléctrica de corriente continua en corriente alterna. Fede, Sí, un señor. paréntesis. Sí. Si vas a archivo, a ver, andar ahí donde dice archivo, arriba. Ajá. Baja. Donde Configuración dice de página. setup. Ahí está. Pone horizontal. Y ahí está. Genial, genio, gracias. Que Dios te bendiga, te tenga en la gloria. Amén. Sí, yo sabía que de algún lado se tenía que haber hecho. Podría ser. Bueno. ¿Ahora lo ven mejor usted ahí en el celu? Acá sí. Ok, perfecto. Bueno. Y carga, ¿no? Cuando hablamos de carga hablamos de la fuente, digamos. Viene a ser de los electrodomésticos o la vivienda, ¿sí? O el uso, ¿sí? Sería el consumo de la vivienda, más o menos. Exactamente. Muy bien. Consumo de la vivienda. Ya me está haciendo calor. Ahí estamos. Bueno, entonces ahí ya tenemos, digamos, planteados más o menos, ¿sí?, los componentes de una instalación fotovoltaica, pero off-grid, ¿sí?, aislada. Ahora, vamos a hablar, ¿sí?, uno por uno de estos componentes, ¿sí? Vamos a hablar primero que hay que tener en cuenta de nuestros acumuladores. Contando un poquito, ¿sí? Cuando nosotros vamos a diseñar nuestra instalación fotovoltaica aislada, ¿sí?, en gran medida puede ser porque no tenemos acceso a una red, ¿sí? Y por otro caso puede ser porque queramos ser autónomos, no depender de la red eléctrica. Pero que hay que tener en cuenta, digamos, en este tipo de sistemas, es que es uno de los sistemas de fotovoltaico más caro, ¿sí? ¿Por qué es más caro? Bueno, por este componente que vamos a hablar ahora, que serían los acumuladores, las baterías, ¿sí? Porque ¿cuál va a ser el uso, digamos, de las baterías? Nos va a respaldar, digamos, cuando no tengamos energía solar, ¿sí? No tengamos la conversión esa en directo y, digamos, a la noche querramos tener energía, tenemos que sacarla de algún lado, ¿sí? Si queremos iluminar algo. Entonces, como por decir un ejemplo, ¿no? O días que no tengamos días de sol, ¿sí?, no tengamos buena radiación solar, lo que tendríamos que tener es también esta fuente, digamos, para no quedarnos sin energía. Bueno, los acumuladores, ¿sí?, en nuestro sistema van a representar aproximadamente, ¿sí?, entre
el 40, entre el 40 y 50% del costo total de nuestro proyecto. ¿Sí? Es decir, todos los otros componentes van a ser casi lo mismo, ¿sí? Que o sea, la batería va a valer casi lo mismo que lo que valdría todos los otros componentes. ¿Sí? Por eso hay que tenerlos en cuenta cuando nosotros vamos a establecer de cuánta capacidad tiene que ser nuestra batería, ¿sí? Nuestro banco de batería, ¿sí? No es una sola batería muchas veces, sino es un banco de batería. Varias baterías conectadas entre sí. Una consulta, Consulte. que por ahí lo podría calcular, pero si lo pregunto es más fácil, me parece. Eh, supongamos, tengo un panel solar, eh, un foco, una lamparita, de lo que sea, el voltaje, del amperaje que sea, el voltaje que sea, no importa. La pregunta es la siguiente. Yo sé que la lamparita, pongamos la de bajo consumo, que tiene un sistema de transformador adentro que funcionan a 220, ¿no? Sí, sí. Si yo la alimento con 220, funciona la lamparita y tiene un consumo de 9 watts, 11 watts, no sé cuánto. Sí, sí. Ahí está. Entre Si 9 y yo 11. si yo la pongo eh, con un sistema de panel solar en donde transformo la energía, pongo el inversor de energía, qué sé yo, obviamente va a consumir lo mismo. Pero me va a consumir más, menos o lo mismo si yo pongo a funcionar todo el sistema a lo que me da el panel, que son 12 volts. ¿Se entiende la pregunta? No, ahí no te entendí. O sea, si yo en vez de trabajar con la corriente alterna de 220, eh, transformo todas las lámparas que sean lámparas que funcionan a 12 volts directamente. Ah, ahora sí. Sí, sí. Estoy consumiendo, digo, por el rendimiento de la batería o del acumulador, como el que llamar. ¿Estoy consumiendo más o estoy consumiendo lo mismo? En realidad, nada más que con una diferencia de voltaje. En vez de trabajar con 220 volts, estoy trabajando con 12 volts. Y tendría que hacer la cuenta. O sea, si Claro, yo tenés. digo, bueno, Claro, si si hago vos la tenés. cuenta, pero, Ponele. digo, capaz que alguien Claro. lo sabía. Y que nosotros hicimos el cálculo. Si teníamos. O sea, la fórmula cuál era. I, ¿sí? Es igual a. No, perdón, potencia es igual a B por I, ¿sí? Bueno, Si vos sumabas, ¿sí? Si vos incrementabas el voltaje. No, esta no era la que yo quiero ver. Bueno, la idea es que si vos tenés. Cambiás el voltaje, ¿sí? A menos, vas a tener mayor corriente. ¿Entendés? Entonces, esa lamparita de 12 watts, ¿sí? Si vos haces 12 watts dividido eh, esos 10, 11 watts, lo dividís entre 12 volts, ¿sí? Vas a tener un consumo, ¿sí? Sería 12. 1, perdón, ¿sí? De sí, intensidad de corriente. Entonces, si vos tenés 220 volts, perdón, tenés la misma potencia de la lamparita, lo dividís en en 220, ¿cuánto va a ser? iba a ser mucho menos. Mucho menos, ¿entendés? Eso es lo que cambia. O sea, podés salir directamente desde los paneles, ¿sí? Hacia las lamparitas, o sea, desde el regulador. Los reguladores de carga tienen algunos ya en su función que de ahí puede salir con un USB para cargar el celular, ¿sí? Sin tener que estar utilizando la batería, ¿sí? Claro, porque Vos podés utilizar durante el día, ¿sí? Podés utilizar los 12 volts, ¿entendés? Lo que te viene directo de los paneles, o el exceso o la sobra de los paneles, porque vos por ahí durante el día estás cargando tus baterías,
¿sí? Y durante la noche vas a descargar tu batería. Pero va a llegar un momento donde, supongamos, vos ya cargaste tus baterías, ¿sí? Y no la otra energía solar la vas a perder. Entonces, bueno, quizás te conviene tener un sistema de lamparitas para esos 12 volts. Lo que Claro, porque sí, si vos tenés lo que te podría, digamos, ayudar, digamos, es, vamos, vos tenés, no es lo mismo hacer un circuito para 12 volts, ¿sí? Que hacer un circuito para 220, lo que vendría a ser la... Esto, ¿cómo se llama? Los cables, ¿entendés? sí, Cambiaría, sí. porque el consumo va a ser diferente. Ya el Claro, voltaje que va a circular por esos cables va a ser un poco más. claro, yo pensaba en eso, digo, si tenés la posibilidad, tenés un panel solar instalado y unas baterías y tenés la posibilidad de, qué sé yo, de hacer una instalación solamente para iluminación, te conviene hacerla directamente a 12 volts, o sea, vas a aumentar el rendimiento de las baterías. No tenés que estar transformando a 220 y ahí está bien, ¿no? No sé si estarías aumentando el rendimiento de la batería. No entiendo el por qué. Digo, porque yo los pocos casos de paneles solares que conocí, como que las baterías nunca aguantaban mucho tiempo, o sea, siempre tenían que estar cuidándose de que, está bien, eran sistemas chiquitos, ¿no? De uno o dos paneles chiquitos, Sí. pero la carga de batería nunca les rendía demasiado. Entonces, para se iluminaban, que yo te comento casos de gente que vivía en la isla, Sí, sí. no gente con grandes casas, ¿no? Obviamente. Eh, pero como que cargaban durante el día y la batería eran 4 o 5 horas de la noche después. Y ya después apagaban porque no les rendía demasiado. Entonces digo, por ahí con un sistema de iluminación, no hablo de heladeras ni de otras cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Solamente de iluminación, transformado toda a 12 volts, por ahí el rendimiento aumentaba. Y No sé, lo hablo de me parece que no. Porque, del aire. la carga de la batería, o sea, el consumo vendría a ser lo mismo, la potencia. Y lo que cambiaría es eh, el amperaje. O sea, que tiene esa batería. Hay que ver de cuántos. Estamos hablando de cuántos amperes tiene disponible esa batería por hora. O sea, el consumo. ¿Entendés? Como el de los Ajá. celulares, que creo que hablábamos acá, me parece, el otro día. Que, o sea, vas a poder aprovechar sin tener inversor, digamos. Lo que sí tenés ahora la facilidad, digamos, es que el consumo de esas baterías, perdón, de esas lamparitas va a ser menor. O sea, andan ronda a los 10 watts. No sé cuánto tiene ahora las baterías. A ver, voy a buscarlo. Las lamparitas, los focos ¿De LED? sí, de LED, pero para 12 volts. Lámparas LED 12 volts, E27. Sí, 12, 9 watts. Es lo mismo. El consumo es lo mismo, nomás que cambiaría, digamos, el voltaje. ¿Qué más dice? Lámpara de luz día renovable en energía en campo y termo sirve para conectar baterías de 12 volts BCC. Me sirve consumo 660 mAh. Consume. ¿Y la otra cuánto es? La otra sería... Espérame que quiero sacarme esa duda. Calculadora. Son 12... 9 watts era, ¿no? 9 watts dividido 220. Bueno, son 0,04 amperes. Sería 409 miliamperes.
son 200 miliamperes menos, digamos, en 220 volts. No, me parece que no es tanta la diferencia, es poca entre Está uno y bien. el otro. Sí, sí. O sea, por ahí es más el gasto que haces cambiando toda la instalación que por Sí, lo que te sí, vas sí, a sí. ahorrar. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, me parece que sí. 12 volt, 9 volt. Ujú. A ver, volvamos a esto. Pero si vos cambiás las lamparitas de esa manera, te ahorrarías el inversor, ¿o Sí, no? sí, sí, en ese caso sí. Te ahorras el inversor. O sea, muchos lo Siempre. usan así. Sí, pero de esta forma tenés un panel solar solamente para lamparitas, Claro, eso que es sería verdad. algo bastante boludo, porque las lamparitas son normales. Sí, igual hay sistemas, ¿sí? Creo que básicamente, digamos así, si vos tenés un sistema de estos on, si tenés un sistema on-grid, bueno, ahí sí tenés que utilizar, digamos, la carga, tenerla en 220, ¿sí? Porque estarías utilizando también energía de red, ¿sí? Que se sincronice con la energía de los paneles y poder usarlo. También hay de esos que son mixtos, que también digamos, usas la energía eléctrica para cargar las baterías y al revés, o sea, para también inyectarlo en la red. No en la red, sino, perdón, en la carga. Yo creo que en ese caso sí utilizaría, digamos, 220. En el caso de ser solamente autónomos, también hay electrodomésticos que vienen para este voltaje, ¿sí? Vienen heladeras, aire acondicionado, que tienen ya integrado eh, en esto, tienen integrado el circuito interno, tiene integrado, digamos, el conversor, digamos, por así decir, para trabajar en ese voltaje. También están. Mm, Realmente no sé bien cuál es la ventaja de uno y el otro, por ahora. Claro, claro, eso iba a la pregunta porque Sí, puse sí. el ejemplo de la lamparita, del sistema de iluminación. Pero digo, después si lo llevo a todo lo demás, que obviamente habría que ver qué electrodomésticos están preparados o no, si, si realmente, o sea, consumo menos o consumo lo mismo y nada. Claro, sí, 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 entiendo la pregunta. Déjame, yo la voy a averiguar y te la voy a contestar a la semana que viene. Porque yo lo que tengo entendido, bueno, es que el consumo de eléctrico, digamos, y en los cables es mayor. Pero no sé bien qué casos, digamos, te conviene usarlos y qué no te conviene usar las cargas en 12 volt o 220 volt. Pero déjame que yo lo pregunto para la semana que viene y, y lo respondo en la clase. Perfecto. Dale. Bueno, denme un segundo, ¿sí? Bueno, vamos a definir algunos conceptos, ¿sí? De cuando hablamos de baterías, ¿sí? Hay algo que vamos a escuchar nombrar, que es la profundidad de descarga de una batería, ¿sí? ¿Qué sería la profundidad de descarga? Bueno, es el tanto por ciento, ¿sí? Sobre la capacidad máxima del acumulador, que se puede extraer
en una batería, en condiciones normales. Y es un término que va a variar, ¿sí? Según del tipo de acumulador y de la vida útil de ese acumulador, ¿sí? Esto se va a medir en porcentaje y es la capacidad máxima del acumulador es la capacidad máxima de carga que se puede extraer del acumulador. Esa vendría a ser la profundidad de carga, ¿sí? Profundidad de descarga, ¿sí? Hay baterías, ¿sí? Que según sus condiciones las podemos llegar a, según su tipo, ¿no? De batería, su modelo, su electrolítico, ¿sí? Podemos cambiar, podemos descargarla hasta un 50%, ¿sí? De lo que sería la carga total, ¿sí? Sin afectar su rendimiento, ¿sí? Porque lo ideal, para eso sirve nuestro regulador de carga, ¿sí? Lo ideal es no descargarla toda la batería, ¿sí? Pero esto según la construcción, ¿sí? Vamos a encontrar algunos que tienen la profundidad de carga de entre 50%, ¿sí? Otros el 70% de su carga total. Y en el caso de las baterías de litio se puede llegar también a descargar hasta un 100%, ¿sí? Las baterías de litio no dan esa posibilidad, ¿sí? Pero, así como son mejores, son más caras, ¿sí? Las baterías de litio. Ahora estoy nombrándola nomás así por arriba. Ahora en el siguiente vamos a nombrar, digamos, los diferentes tipos de batería. Otro concepto, ¿sí? Que tenemos que saber, conocer, es el ciclo de vida de una batería. ¿Qué sería eso? La batería va a tener un tiempo de vida útil, ¿sí? Eso quiere decir, ¿no? Que va a durar tantos años, ¿sí? Pero no se calcula, digamos, la vida útil de las baterías en años, sino se calcula en ciclos. Que sería, digamos, un ciclo, el proceso completo de carga y descarga, ¿sí? Pero no total, sino hasta la profundidad de descarga recomendada, ¿sí? Si yo tengo una batería que me dice, bueno, la podés descargar hasta el 50%, ¿sí? Bueno, esta batería tiene una vida útil, ¿sí? De 12.000 ciclos, ¿sí? ¿Qué sería 12.000 ciclos? Bueno, 12.000 carga y descarga, ¿sí? Entonces, el ciclo de una batería vendría a ser la cantidad de carga y descarga que sufre. Cualquier cosa, si encuentran una palabra mejor que sufre, me dicen. ¿Podría ser soporta? Soporta, muy bien. Una batería que nos determina su vida útil, ¿sí? Como característica nos puede decir, bueno, 12.000 ciclos,
¿sí? De vida útil, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Si tenemos que una batería, ¿no? Dice un ciclo y medio perdón, ciclo medio de un ciclo por día y un acumulador bien mantenido debería durar un mínimo de 10 años aproximadamente. Iguales depende del tipo de batería. Hay baterías que, supongamos las baterías de plomo ácido, ¿sí? Que la vida útil ronda entre los 5 y los 7 años, ¿sí? Ahora vamos a hablar bien de ellas. Eh, Otro concepto, ¿sí? Que tenemos es la autodescarga. ¿Qué sería la autodescarga? Bueno, la autodescarga es un fenómeno por el que el acumulador, por causa diversa, se descarga lentamente pero de manera continua, aunque no esté conectado a un circuito externo, ¿sí? Esa vendría a ser la autodescarga. Sería el fenómeno por el cual el acumulador se descarga lentamente pero de forma continua. De forma continua, aunque no esté conectado a un circuito externo. Bueno, sí, hasta ahí tenemos definidas ya algunas características y algunos datos técnicos que nos van a venir en la batería, ¿sí? Ahora, algo más, digamos, que tenemos que saber es más allá de la utilización de esta batería, ¿sí? De las baterías, tenemos que también saber la característica, que va a ser también un dato de esta batería, la característica del electrolito, ¿sí? Del electrolito, que sería el compuesto, ¿sí? De químico que almacena la carga, digamos, que genera el flujo de carga, ¿sí? Entonces vendría a ser el material, ¿sí? El material que la compone, ¿sí? Electrolítico, electrolito, perdón. El electrolito que lo compone. Y estos, ¿sí? Pueden ser el ácido de plomo, ¿sí? Pueden ser baterías compuestas perdón, por ácido de plomo. Y las que son alcalinas o alcalino, ¿sí? Que son las de níquel y cadmio. Bueno, dentro de estas de ácido de plomo, ¿sí? Vamos a encontrar dos características. Estas son, digamos, las de menos duración, ¿sí? Son las que menos tiempo de vida útil tienen, ¿sí? Pero a su vez son
las más baratas, ¿sí? Las de plomo ácido. Entonces, y vamos a encontrar que hay un modelo que son selladas, ¿sí? Es decir, que son cerradas, que son las siglas que la identifican son las BRLA, ¿sí? Ay, hola, Fede, no, Sí, no sí. sé qué toqué que no puedo escucharte. No sé. Nada, justo me habían llamado por teléfono y yo no toqué nada, no atendí la llamada, pero es como si el altavoz se me hubiese anulado. No, no Ah, sé cómo se hace. el volumen, fíjate, el volumen desde el costado de tu celular. O sea, si me No, escuchás, a ver. Bueno, ahora me fijo. pero me escuchás vos ahí. Me escuchás más bajito. No, el volumen está bien. No, no sé, qué raro. No. El volumen de Me tengo que acá poner el está... celular en el oído. Me muero. Ahí va. Bueno, tenemos el modelo este, sí, las selladas, las BRLA, que son, en inglés, es Valve Regulates, ¿sí? Y dentro de esta vamos a encontrar las de gel, ¿sí? Que son la tecnología de gel, que digamos que tienen una buena resistencia, resistencia a la temperatura, ¿sí? Tiene una buena resistencia a la temperatura. Acuérdense que las baterías, ¿sí? Por lo general, se recomienda que estén en un lugar ventilado, ¿sí? Porque, digamos, cuando aumenta la temperatura del ambiente no es bueno para la batería, ¿sí? Tampoco, ¿sí? Para los componentes. Bueno, las de gel por un lado y teníamos las AGM por el otro, que son otro tipo de batería. También dentro de estas de ácido de plomo, ¿sí? Estas serían, digamos, en el tipo de selladas, ¿sí? O cerradas. Después tenemos las otras que van a estar dentro de este grupo también, que van a ser las húmedas. ¿Y estas cuáles son? Las húmedas o líquidas. Son aquellas que no son selladas, ¿sí? Y que van a tener digamos, un lugar por donde se le cargue, ¿sí? Agua destilada, ¿sí? Van a ser, o sea, trabajan, mejor dicho, con agua destilada. Esas son las típicas que estaban antiguamente en los autos, digamos. Exacto. O sea, Y no sé si de esa todavía forma. siguen estando. De esa forma, digamos. Estas son las húmedas o líquidas, perdón. Trabajan con agua destilada, ¿sí? Lo que tiene, ¿sí? Digamos esta, es que necesitan un mantenimiento, ¿sí? Necesitan pequeño mantenimiento. Y están, ¿sí? Diseñadas para el bajo consumo, pero logran un alto rendimiento y fiabilidad, ¿sí? Ahí volví. Bueno, ¿ahí me escuchás? Sí, sí, tuve que volver a unirme. Volví atrás y volví a unirme. Se ve que algo había pasado. Y a veces tira errores esto. No, es que uno no sabe tampoco.
No, no, pero igual, no, ¿qué otra cosa podías hacer si ya estabas conectada y no tenía de otro lugar como para aumentar volumen? Sí, sí, sí. Sí, tuve que volver atrás y se volver a unirse y ahí volví como si fuera el altavoz. Claro, Mm. Bueno, listo. ¿no? Entonces tenemos las baterías que son de ácido de plomo, ¿sí? Que principalmente están divididas en dos tipos, ¿sí? Las selladas, ¿sí? Las de gel y las de tecnología AGM. En esta voy a recalcar también que tienen tienen una profundidad de carga hasta el 80% estas, ¿sí? La profundidad de carga de esta batería es de hasta el 80%. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, puedo aprovechar más la batería, ¿sí? ¿Profundidad de carga o de descarga? Eso, de descarga, perdón. Profundidad de descarga. La profundidad de descarga es de hasta un 80%. Esto es bueno, ¿sí? La profundidad de descarga, digamos, es un buen dato, digamos. Bueno, ahora vamos con las alcalinas, ¿sí? O la de níquel cambio. También conocidas como las UPS, ¿sí? Estas tienen una vida útil que va a rondar entre entre los 10 y 15 años, ¿sí? Y de esta también va a haber versiones abiertas, ¿sí? Que son estas que se pueden cargar, ¿sí? Y versiones cerradas. Ventajas de estas es que tienen mayor rendimiento, ¿sí? Van a tener un mayor rendimiento. Y según los modelos, ¿sí? De estas, voy a buscar una imagen así le pueda mostrar, ¿sí?
no estoy encontrando una imagen decente. Bueno, disculpen, no estoy encontrando esa foto, maldita foto. A ver esta. Bueno. Bueno, básicamente, sí, lo que le quería contar es que estas baterías de níquel y cadmio, ¿sí? La particularidad que tienen es que se pueden agrupar, ¿sí? Como en módulos, ¿sí? O elementos, se llama también, ¿sí? Y supongamos, si yo tengo una batería, la cual, un banco de batería en el cual yo voy a trabajar con 12 volt, ¿sí? Cada módulo trabajaría, ¿sí? 12 volt, 12 volt, 12 volt y agruparía 6, ¿sí? Si a mí, por algún motivo, una me deja de funcionar, ¿sí? Bueno, ahí puedo cambiar. Esa vendrá a ser una de las ventajas, ¿sí? Se pueden reemplazar los elementos. Se El pueden ir problemita, agregando. sí, se pueden ir agregando o cambiando, ¿sí? Los elementos. Mm, Disculpe. Alguien se está Bueno, por salud, enfermar. salud, salud. La primavera ya se acerca. Sí. Ese es el peor momento. Bueno, les voy a poner esta imagen ahí así les quede. Eso que vos decías, Fede, de que se podían como ir agregando, serían diferentes celdas. Exacto. Sí, sí, son Claro. elementos, se llama. Sí, pues serían... sí, celdas se podría decir también. En las baterías. Sí. A ver, creo que acá... Epa. Bueno, acá está la batería de plomo ácido. Níquel cadmio. Dice, son utilizadas ampliamente en nuestro país y en otros... En aplicaciones similares a aquellas que también emplean baterías de plomo ácido, la diferencia que hay entre ambas tecnologías es relativamente simple y se define habitualmente con el sustantivo fiabilidad. Mientras que las baterías de plomo ácido representan el fenómeno llamado muerte súbita. La batería deja funcionar súbitamente debido a una desconexión interna por corrosión del plomo, del conexionado de plomo. Las de níquel cadmio nunca pierden repentinamente las propiedades, presentando una disminución paulatina y fácilmente previsible con la experiencia para las diversas aplicaciones. Esto es lo que se define como fiabilidad de una batería. En la figura 2 se muestra el despiece genérico de una batería de níquel cadmio. En este caso, el electrodo positivo tiene como materia activa hidrógeno de níquel y el electrodo negativo hidrógeno de cadmio. Ambos en condiciones de batería descargada. Cuando se carga, ambos compuestos se transforman en oxidróxido de níquel y cadmio,
metal respectivamente. El resto de componentes es muy similar a los utilizados en la batería de plomo, salvo en el caso del electrolito, que es en este caso alcalino, y no interviene en la reacción de la oxidación-reducción. Ahora vemos cómo están los compuestos, las placas, grupo de placas, ¿sí? Bueno, esto se lo voy a enviar, así lo tengan ustedes para leerlo, ¿sí? Un poco más. Está bueno. Bueno, chicos, vamos a hacer un corte, ¿sí? De 10 minutos, así puedan ir al baño o etcétera. Yo voy a prepararme un té, ¿sí? Bueno, Y continuamos, ¿sí? dale. Dale. Esto se lo voy a dejar acá, así se los envío. O sea, si les queda acá, ustedes entran de este documento, entrarían. Bien.
Chicos, ¿están? Sí, 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 está bien. acá estamos. Ok. Mauro, Acá estamos. ¿estás? Bueno, sigamos. Mauro me dijo que tenía un problemita con internet, no sé qué pasó, pero no sé si volvió. Ahí está. Yo estoy, ¿eh? Ok, bueno, continuamos entonces. Ah, listo, listo, perfecto, perfecto. Ok, ok. Bueno, entonces tenemos las de níquel, las de ácido plomo y nos queda una más que es la de litio. Esta es la que le mencioné hace un rato, que las de litio son la última tecnología, digamos, en baterías, ¿sí? Y que nos permiten nos permiten una mayor descarga, ¿no? Un mayor nivel de descarga, se puede decir. Profundidad de descarga. Mayor profundidad de descarga. Hasta un 100%. Son pequeñas, ¿sí? Una de las ventajas, ¿sí? Son más pequeñas. Son baterías pequeñas. Requieren de menos mantenimiento que las anteriores. Y bueno, como desventaja, digamos, A esas también, las de litio, las llaman en lipo también, algunas veces. lipo, Lipo. muy buen dato. No, litio y lipo son diferentes. ¿Sí? Ah, o sea, Lipo es, acá. lipo es polímero de litio, Y la otra sería. solo litio. Ah, no, Solo solo litio. litio. Ah, ok. Entonces no lo ponemos igual. No, porque cuando las compraba por Mercado Libre las buscaba así de las dos maneras y me aparecía igualmente la misma publicación. Yo tengo entendido que son diferentes. Ok. Después Ok. lo buscaré y lo tendré en cuenta. Listo, no se peleen, ¿eh? No, no, está bien esa aclaración. Yo ya iba a pecar y iba a poner que eran lo mismo. ¿Cómo Bueno, sería el mantenimiento de las baterías? O sea, ¿cómo y sería? bueno, básicamente hay que, bueno, controlar el regulador, ¿sí? Controlar también lo que vendría a ser, si hay que ponerle agua destilada, ¿sí? Controlar eso, ¿sí? Controlar Como la de en la los autos. celda, claro, sí, comprobar las celdas, digamos, cuánto mide, ¿sí? Cómo están funcionando, sí, el nivel, digamos. Básicamente eso sería el mantenimiento. Claro, que no se sulfaten, ¿no? Me imagino que habrá que ver eso, como Sí, las de sí, los sí, sí, autos. Mm. exactamente. Hay que hacer un mantenimiento general, digamos, del sistema y así de todo el sistema, ¿no? Como había contado la vez anterior, eh, se baja bruscamente el rendimiento, digamos, de lo que vendrá a ser una celda fotovoltaica o de un sistema, ¿sí? De un módulo, si sufre exposición, digamos, a la suciedad
del ambiente, ¿no? Y no se hace una limpieza, un mantenimiento, puede reducirse de un 25 años a que te dure 5 o 6 años el sistema. Por falta de mantenimiento en lo que sería las placas, ¿sí? Por falta de limpieza y etcétera. O sea, es algo importante el mantenimiento, digamos, de los sistemas Claro. fotovoltaicos. Después igual vamos a ver en más detalles, digamos, cuando veamos la parte más de la instalación, digamos, los cuidados que hay que tener, digamos. Como tener una hoja de ruta, digamos, de qué hay que hacer en cada caso particular. Claro. Entonces, desventajas son más caras. Son más caras. Uy. Espérenme. Bueno, algo que hay que tener en cuenta en las baterías, ¿sí? Esto lo voy a copiar porque es algo interesante. Otros elementos a considerar. Es que al aumentar la temperatura, las reacciones se aceleran y por lo tanto la vida útil disminuye, ¿sí? Al disminuir la temperatura, la vida útil aumenta, pero se corre el riesgo de congelación, lo que puede provocar daños irrecuperables a la batería. Por lo tanto, para prever este hecho, se debería adecuar la sala de baterías con temperaturas moderadas. ¿Sí? Otro dato. Oh, Dios. ¿Qué hice? Hice macana. Ahí está. Que en una batería normal ácida, o sea, estas de plomo, ¿sí? La concentración del ácido es del 40% y en estas condiciones el punto de congelación es de menos 60 grados Celsius. Cuando la batería se descarga, como disminuye la concentración de electrolito, aumenta el punto de congelación, que llega al límite del punto de congelación de los 0 grados, cuando la concentración de electrolito es 0. ¿Sí? O sea, para tener en cuenta esos datos. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, esas son algunas cosas que hay que tener en cuenta con respecto a la batería. Ahora vamos a ir a hablar, ¿sí?, del regulador de carga. Bueno. Regulador de carga. También se pueden llamar controladores, ¿sí? Son equipos que controlan el voltaje y la corriente de un panel solar o generador eólico, ¿sí?, entregados al parque o al banco de baterías. El regulador de carga, ¿sí?, se encarga de que en los procesos de carga y descarga de los acumuladores se haga de manera que estos estén siempre dentro de las condiciones correctas de funcionamiento. Lo que se va a encargar, digamos, el regulador es de limitar la velocidad
a la que la corriente eléctrica se añade o se extrae de los bancos de batería, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es regular la carga, ¿sí? Y descarga, y a la vez limitar la velocidad de la corriente eléctrica. Que se añade o se extrae también de los bancos de batería. ¿Para qué? ¿Sí? Para evitar la sobrecarga, ¿sí? Evita la sobrecarga y protege también la sobretensión. Y protege la sobretensión. ¿Por qué? ¿Sí? Si tenemos sobretensión y sobrecarga, vamos a tener una baja de rendimiento en la batería, ¿sí? En la vida útil de la batería vamos a tener eso, que se deteriore, ¿sí? Y también puede suponer un riesgo de seguridad esto. Ahora, ¿qué características vamos a encontrar en los reguladores de carga? ¿Sí? Características. Bueno, básicamente lo podemos encontrar, ¿sí? Como un dispositivo separado o como un microcircuito en una batería o cargador, ¿sí? Bueno, recuerden, sí, que los paneles solares están diseñados, ¿no? Para que puedan dar una tensión más elevada que la tensión final de carga de las baterías, ¿sí? Eso es lo que estábamos hablando recién de la batería puede ser de 12 volts, pero los paneles entregan hasta 18 volts, ¿sí? Así que se asegura que los paneles solares siempre están en condiciones de cargar la batería, incluso cuando la temperatura de las celdas de la batería sea alta y se produzca una disminución de voltaje generado. Ahora, ¿por qué debe controlarse la sobretensión de las baterías? ¿Sí? ¿Cuáles serían las consecuencias que estuvimos hablando acá de la sobretensión de la batería? ¿Por qué habría que controlar esto? Vamos a dar dos razones, ¿sí? O dos inconvenientes que se producen. Por un lado, ¿sí? Vamos a tener que se pierde una pequeña parte de la energía máxima teórica que puede dar el panel fotovoltaico, que se obtendría si trabajaría a tensiones un poco más altas que las que impone la batería, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener que cuando la batería llegue a su estado de plena carga, no llegará a su potencial máximo, que puede dar teóricamente el panel solar. Y este seguirá intentando inyectar energía a los terminales de la batería, lo que producirá una sobrecarga que perjudicará la batería, que la puede dañar. Y bueno, esto se puede solucionar de forma manual, desconectando la batería cuando se detecta plena carga, pero obviamente no es un método más fiable ni práctico, ¿sí? Entonces esto es lo que haría, digamos, ahí entraría nuestro regulador, ¿sí? Y las funciones del regulador vendrían a ser
controlar la carga. Controlar la carga. Suministrar, ¿sí? Suministrar corriente mayor que la corriente de autodescarga de la batería, ¿sí? Uy. De la batería. Compensar, ¿sí? Las diferencias en los flujos de energía cuando se suministra energía al consumidor al mismo tiempo que se carga la batería. Por ejemplo, ¿no? Cargar la batería cuando la computadora portátil se alimenta de la red. ¿Sí? Otra función, ¿sí? Que también va a tener el controlador de carga, ¿sí? O el regulador de carga, es medir la temperatura, ¿sí? A través de un sensor, ¿sí? A través de un sensor. No, esto va separado, ¿sí? A través de un sensor para, en el caso, ¿sí? Que necesite hacer un apagado de emergencia de la carga en frío o durante el sobrecalentamiento. Todo esto es para evitar daños en la batería, ¿no? Ya, es un protector. Ujú. Bueno, en otros casos también vamos a encontrar, ¿sí? Que existe, ¿sí? Un medidor de presión. Y en este caso va a usar un sensor de presión. Para el apagado de emergencia. En caso de que se fugue el gas, ¿sí? Para evitar explosiones o fugas. Los cuidados que hay que tener con la batería, digamos, es bastante complejo con los bancos de batería, ¿sí? Tanto su conexionado, ¿sí? Como en su mantenimiento.
el lugar a donde vamos a dejarlos y todo, porque almacenan cargas, ¿sí? Y si, digamos, cuando uno conexiona, deja mal conectado, esas baterías eh, tienen una capacidad alta, digamos, de corriente, ¿sí? De almacenar corriente. Entonces, en el caso de que no se permita, haya un cortocircuito ahí, eh, los desastres, digamos, las consecuencias son graves, ¿sí? Lo mismo en el momento de una patada, ¿sí? También es lo mismo. Es Pero ahí no bastante feo. saltaría ningún no hay térmicas, nada, porque es un acumulador, digamos, es corriente continua. Claro, No sí. hay, no hay como en la corriente alterna, digamos, algo que corte, como un disyuntor o... Claro, en realidad estás tocando directamente la batería. Yo digo en ese caso, ¿sí? Sí hay en nuestra instalación, va a haber eh, lo que sería térmica de corriente continua. Hay. O sea, tenemos que Ah, nosotros tenemos que tener un tablero, ¿sí? En el cual podamos controlar, digamos, la energía, ¿sí? O sea, tenemos que tener un tablero eléctrico igual. bueno, yo no sabía, no. Sí, no lo vimos eso, pero sí hay... Podemos eh, tener un tablero igual, paralelo a la corriente alterna. exactamente. Sí, en realidad se agrupa ahí, se agrupa los circuitos, se agrupa todo, digamos, para controlar lo que va hacia al regulador, lo que va hacia el inversor, lo que sale el inversor, lo que viene también de la red eléctrica en el caso de que sea híbrido, Mixto. sí, en el caso de que sea híbrido, eh, hay que tener, digamos, un tablero principal en el cual controlar eso. Sí, porque queremos hacer un mantenimiento de algo, bueno, tenemos que cortar primero, ¿sí? La carga hacia las baterías o el uso, digamos, de la corriente eléctrica, de la red, etcétera. Sí, tenemos que Sí, sí, tener un... desafectarlo. Claro, De- exactamente. Bueno, bueno, otra aclaración, ¿no? Sí. em, Esto se lo leo, ¿sí? Que de todos modos, ¿no? Todos los controladores no implementan estas funciones, ¿sí? No todos tienen estas funciones que yo le estoy diciendo acá. Va a depender, digamos, del tipo, ¿no? La complejidad del algoritmo de descarga y de carga depende del costo del cargador, o sea, del regulador. De acuerdo con el algoritmo, las principales funciones que realizan son las siguientes. Medición del tiempo, ¿sí? Desde el comienzo de la carga, medición del voltaje y corriente en la entrada de la batería, cambio en corriente y voltaje de carga dependiendo de los valores medidos, repetición de ciclos de descarga, carga, para restaurar la capacidad de la batería y cargar la batería hasta el 90% de la capacidad de la batería para aumentar la vida útil. Ese es otro, digamos, de las funciones que tienen los reguladores, ¿sí? Todo esto es para proteger la batería. Recuerden que la batería no tiene tanto tiempo de vida, ¿sí? Y el costo es elevado también. O sea, eh, digamos, por el material más que nada, ¿sí? Es un... sí, es todas elevado las el costo. baterías son caras en realidad. Y me imagino que para esto bastante más. Sí, sí, exactamente. No sé cuánto es el precio en que rondan las baterías, pero eh, es bastante caro, digamos, por lo Sí, que he leído. sí. Estrategias de control, ¿sí? Del regulador de carga. Bueno, vamos a seguir.
de control del regulador de carga. Entonces, el regulador de carga tiene la misión de regular la corriente que absorbe la energía de la batería para que nunca sobrecargue peligrosamente, ¿sí? Por este motivo detecta y mide constantemente el voltaje de la batería y estado de carga. Si estos parámetros llegan a un determinado valor previamente establecido que corresponda al valor de tensión máxima admitida, actúa de dos formas posibles: cortando el flujo de corriente hacia la batería y dejando pasar solo una parte para mantenerla en estado de plena carga, sin sobrepasarse. Esta corriente mínima se denomina corriente de flotación y se da cuando la batería está a plena carga y recibe solo la energía suficiente para mantenerla en este estado, que en periodos largos compensará la autodescarga. ¿Sí? Esto es en el caso de que que esté llena, digamos, la batería, ¿sí? Lo que va a hacer es cortar el flujo de la corriente, ¿sí?, de la batería, o dejando pasar solo una pequeña parte, ¿sí? Entonces, en este proceso de regular la corriente que va hacia la batería, lo que va a hacer es medir, ¿sí?, medir el voltaje de la batería y el estado de carga. Y según estos parámetros, ¿por qué hace el salto? Interreliado, sencillo. Medir el voltaje de la batería y el estado de carga. Dejando pasar, perdón, medir el voltaje de la batería y el estado de carga. Y en el caso, digamos, de que tenga un exceso, ¿sí? En el caso que llegue a la carga máxima de la batería, lo que va a hacer... Perdón, qué mal que escribí. Lo que va a hacer es cortar el flujo de corriente hacia la batería y dejar pasar solo una parte para mantenerla en estado de plena carga, sin sobrepasarse. Esto se va a denominar, ¿sí?, corriente de flotación. ¿Sí? Que depende del tiempo, va a ser compensado con la autodescarga. ¿Sí?
Bueno, vamos a solamente introducir esto, ¿sí? Porque ya me he pasado de tiempo. Vamos a tener los reguladores, ¿sí? Dos tipos de reguladores. Epa. Que son, dependiendo su circuito eléctrico, ¿sí? Electrónico, perdón, más que eléctrico, son los que son controlados a través de un pulso, un ancho de pulso, los PWM y los MPPT, ¿sí? Esto no sé si alguno lo habrá visto ya, ¿sí? Pero son los reguladores, digamos, más comunes, ¿sí? De mercado. Los PWM son, ¿sí? Por darle unas pequeñas características, son los que se utilizan para sistemas más pequeños, ¿sí? No quiere decir que siempre vamos a lo mismo, no quiere decir que uno sea mejor que el otro del todo, ¿sí? Sino es según la aplicación, ¿sí? Y esto básicamente, digamos, el funcionamiento de cómo carga la batería y cómo aprovecha la energía de los paneles, ¿sí? Lo que va a hacer, digamos, el MPPT, que es, digamos, se podría decir que es el mejor, ¿sí? Lo que va a hacer es, va a sacar el mayor provecho a, a la energía, ¿sí? De los paneles, ¿sí? Va a sacar el mejor provecho, ¿sí? Igual esto lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Vamos a entrar a ver los PWM, ¿sí? Y los MPT, ¿sí? Y vamos a ver las diferencias entre ambos. ¿Viste cuando vos hablaste, perdón, ¿no? En el caso anterior de la medición del tiempo, la medición de todo eso, que no lo anotaste, lo leíste, ¿eso va a quedar en la información de esta clase? Sí, no sé. A ver, Antes de hablar de las estrategias del control del regulador de carga. acá. Antes. Mm. Eso, sí. Sí, sí, sí. Está bien. Está ahí. Va a quedar ahí. Sí, queda. Yo esto se lo envío. Sí, lo vamos a ir actualizando clase a clase. Bueno. Entonces se los envío y vamos a ir actualizando. Bueno, chicos, los dejo. Espero que Bueno, tengan gracias, un buen Fede. fin de semana. Que descansen. Igualmente. Gracias, Bueno, igualmente. Cuiden sus semilleros. Ajá. Roberto. Gracias, gracias, nos Vamos estamos viendo. todavía. Nos vemos. Qué Chao, genios. hasta luego, chicos. Bueno, chao, hasta el Chao. Chao, sábado. Fe. Hasta el sábado próximo. Gracias, hasta luego. Bueno, que estén bien, buen Chao, fin. gente. Chao, chao. Chao, chao, buenas tardes.